España convertida en un narcoestado y además narcoestado plurinacional. Esto es lo que podemos deducir, desprender del plan oculto que maneja Pedro Sánchez para el futuro de España. ¿Te acuerdas cuando se preguntaba Pedro Sánchez cómo pasará a la historia? Bueno, reformando la Constitución española para convertirla en una nación plurinacional, y esto lo ha revelado Iván Redondo, que está de gira presentando su nuevo libro, que nos va dejando unas miguitas de pan que nos permiten unir los puntos y comprender cuál es el plan que tiene Pedro Sánchez para el futuro de España. Porque no es casualidad, conociendo Iván Redondo, cómo funciona la fábrica de Moncloa de Iván Redondo, que todo aquello que dice, todo aquello que hace este hombre no da puntada sin hilo, está orientado a construir un relato, a acostumbrarnos a una serie de conceptos, y ahora mismo está sentando las bases, está abonando el terreno para que esa realidad, para que ese proyecto sea una realidad en breve. Muy probablemente en la próxima legislatura, si Pedro Sánchez gana, o en la siguiente. No olvidemos que había dicho Pedro Sánchez 12 años más de sanchismo. Lo dijo en una rueda de prensa, en una observación, algo que dijo por ahí, lo soltó. 12 años más de sanchismo, por ejemplo, 3 legislaturas más. Eso es lo que podría necesitar. Para ello necesita a extranjeros, importantísimo, inmigrantes. No olvides que si no echas raíces, si no perteneces a un lugar, va a ser mucho más difícil que luches por ese lugar. Eso es importante. Para ello es importante importar muchos inmigrantes en España. Pero cuidado, porque también esto nos permite comprender lo que está sucediendo en el estrecho con el narcotráfico, la supresión de la unidad de Oconsur que lucha contra el narcotráfico, porque para que ese proyecto realmente se convierta en una realidad, es necesario además servirse del narcotráfico. Sí, por eso que mientras Pedro Sánchez avanza en su proyecto para una España plurinacional, las probabilidades de que ese Estado plurinacional sea también un narcoestado son cada vez mayores. Y te lo voy a contar todo y te voy a dar detalles en este vídeo. Venga, vamos allá. Así es, amanecíamos ayer con esta noticia. Moncloa admite que hay 600 narcolanchas en el estrecho y que los narcos son más violentos. Vaya, ¿y por qué lo admite? ¿Que acaso no es suficiente el trabajo que está haciendo Fernando Grande Marlaska? Y si no lo es, ¿por qué no lo es? ¿A quién conviene que existan 600 narcolanchas? ¿A un Estado que no quiere dar demostración de fuerza en su territorio? ¿No quiere dar demostración de tener una fuerza capilar que puede extenderse para proteger todo su territorio y todas sus fronteras, incluyendo Ceuta y Melilla, obviamente? Bueno, tal vez esto es lo que se quiere transmitir, la sensación de que ahora mismo el Estado actual no funciona y está colapsando. Onda regional en Murcia, porque el narcotráfico llega hasta la región de Murcia. Titulaba también esto, ¿no? El gobierno alerta de más de 600 narcolanchas activas mientras crece la preocupación por su llegada al litoral murciano. Poquito a poco, esas organizaciones que en un futuro podrían ser aliadas de una nueva España a nivel de, imagínate, como los colectivos que tuvo Maduro en Venezuela, los narcotraficantes podrían convertirse en un futuro, se han reconvertido, ¿no?, en fuerzas paramilitares para el control de España. Y en todo caso, permitir a través del proliferarse de estas narcolanchas, ¿no?, al final son milicias, ¿no?, de esas narcomilicias, proyectar la idea de que el Estado así no funciona y que debemos de ir a un nuevo modelo de Estado, donde a lo mejor las autonomías cada uno cuide por su propia zona, ¿no?, forzando a lo mejor incluso que Andalucía apoye un modelo de Estado plurinacional en el que sentiría que a lo mejor podría tener mayor autonomía y mayor control de sus fronteras y apoyara precisamente ese modelo plurinacional. Es terrible lo que estamos viendo, cómo la Guardia Civil prácticamente está vendida literalmente ante las narcolanchas y la impotencia es increíble. Fíjate aquí, 2 guardias civiles observando 3 narcolanchas fondeando impunemente en Andalucía y no pudiendo hacer nada por ellas. Fíjate, llegan ahí con un coche, observan, y de aquí a que llegue una patrulleras, los narcos se han acercado, han cogido la narcolancha y se han largado. Prácticamente campan a sus anchas, ¿no? Te das cuenta que España se ha convertido en un narcoestado, decía esta cuenta, en el momento en el que narcolanchas fondean con total impunidad delante de la Guardia Civil, ¿no?
Así son las narcolanchas, eso es un especial de La Sexta, las que se enfrentan a narcolanchas contra la que se enfrenta la Guardia Civil. Pueden ir a 110 kilómetros por hora y transportar 3 toneladas de droga, material explosivo, armas, un poquito de todo. Esta es la comparativa. Fíjate, esta es la Zodiac de los guardias civiles, 6 metros, 60 kilómetros por hora, 500 kilogramos de peso, 80 caballos de potencia, un motor. Ya me gustaría esta para tenerla yo para el verano, ¿no? Pero fíjate esta, ¿no? 14 metros de eslora, el doble, la puede pasar encima y aplastarlas, 130 kilómetros de velocidad, le dobla en velocidad, 5.000 kilos de peso, prácticamente 10 veces más el peso, por tanto, es que 300 caballos contra 80. Es que solo en aceleración se largan pesándole al acelerador, ¿no? Pues entonces, claro, la Guardia Civil, ¿cómo pretende luchar? Bueno, creando una nueva flota, un poquito como pasó a la Armada Española en Trafalgar, ¿no? Una flota pesada, la batalla de Trafalgar, Lord Nelson, ¿cómo la ganó? Pues teniendo pequeños barcos muy ágiles, rápidos para maniobrar y defenderse, contra pues, barcos muy pesados, difíciles de manejar, muy previsibles en sus maniobras, que al final fueron fácilmente cañoneados por parte de la Armada de Lord Nelson en Trafalgar. Y aquí tenemos esa lucha asimétrica, bueno, reconvertida a una lucha contra el narcotráfico en prácticamente condiciones similares. Las narcolanchas van muy rápidas y las patrulleras de la Guardia Civil son más pesadas y más lentas, ¿no? Menos ágiles, ¿no? Valen muchísimo dinero, por tanto, fíjate, ¿no? A lo mejor 4, 5, 6, 8 narcolanchas contra una patrullera. No es posible que esa patrullera pueda hacer algo, ¿no? Narcolanchas pequeñitas, rápidas, ágiles, baratas, fáciles de transportar, fáciles de aparecer y desaparecer contra pues, patrulleras que para fabricarla necesitan muchísimo tiempo, comprarla muchísimo dinero, 8,2 millones de euros lo que vale esta patrullera que se llama Cóndor. La patrullera de altura Rodman 138 que ha sido concedida para realizar labores de vigilancia. Pero una cosa es la vigilancia y otra cosa es la lucha contra las milicias. 2 lanchas de 8 metros de eslora capaces de navegar a 65 kilómetros. Esas son estos son, pero estas no son de España, pero son muy similares. Yo creo que estas son a lo mejor de El Salvador, no sé de dónde son, puedo decírtelo aquí. No, el debate España. Así es cuando la patrullera de aduanas contra el narcotráfico, 43 metros de eslora, una autonomía de 2.000 millas a 16 nudos. 16 nudos. Con esto no van a poder luchar contra narcolancha. Y además se ve muy claramente, fíjate cómo 2 narcolanchas son tan ágiles que se mueven haciendo círculos y la patrullera, fíjate lo que tarda en maniobrar, en girar, en virar. Y cuando la patrullera ha llegado, pues fíjate, aquí son 3 la narco. Fíjate. 1, 2, 3 contra una patrullera. ¿Qué va a hacer la patrullera? Pues nada. Aquí tenemos otro ejemplo, otra patrullera y 3, 4. Imposible. Aquí tenemos otro. Tengo un vídeo que aparecieron hasta 8 narcolanchas contra una patrullera. La guerra prácticamente es asimétrica y en velocidad no te cuento. Fíjate la diferencia. En la patrullera de la Guardia Civil al fondo y la lancha, este está grabado por parte de los narcos. Fíjate cómo son capaces de virar rápido y largarse. Es que realmente le están tomando el pelo a la Guardia Civil. Y cuando no son las lanchas, son los helicópteros que tampoco pueden hacer nada, porque un helicóptero puede hacer algo si el helicóptero dispone de municiones para disparar. Pero es que tienen prohibido disparar. Debería ser como en Estados Unidos, ¿no? Que directamente, le lanzas un misil o un ataque con drones y los dejas prácticamente aniquilados, ¿no? Así como deberíamos luchar contra ¿no? Contra este fenómeno. Pero cuidado, porque además de los narcos, también tenemos los yihadistas, ¿no? 200 yihadistas liberados, alrededor de 200 presos vinculados a delitos relacionados con el terrorismo yihadista han quedado en libertad en España en 4 años tras el cumplimiento de sus condenas o por agotamiento del periodo máximo de prisión preventiva. Parece ser que España contra el crimen no tiene armas, ¿no? Alerta en España, esto es lo que decían, también Vox Populi, casi 200 yihadistas radicalizados han quedado en libertad. Lo que se quiere demostrar aquí es que España prácticamente es un territorio donde la criminalidad puede campar a sus anchas para generar una desestabilización a nivel civil, tener a la gente amedrentada y que la gente no
y sobre todo criminales que le deben algo a los políticos para poderlos utilizar en determinado momento para reprimir algún conato que pueda haber en el momento en el que haya alguna, en fin, alguna protesta. Pero fíjate, noticia de anteayer. Atención, porque la cosa es muy grave, decía esta cuenta. Los Mossos de Escuadra estaban haciendo un control en la autopista P7 a la altura de Borrassà, Gerona, cerca de la frontera con Francia. Durante el mismo se da a la fuga tras intentar evadir el control un Porsche Cayenne con matrícula francesa. Tras una persecución, los ocupantes de origen árabe se han subido a otro coche y han huido. La sorpresa ha sido que tras abrir el maletero se ha descubierto 12 fusiles de asalto AK-74 de última generación. ¿Habéis visto la noticia en algún sitio? Esta no es la foto, parece que la foto sea más bien esta. AK-74, no, AK-47. Ah, no, AK-74, perdón. Esto es lo que publica, sí, El País. Los Mossos buscan a los individuos que transportaban 12 fusiles AK-74 en un Porsche en la AP7. El hallazgo apunta a tráfico de armas vinculado al crimen organizado. El crimen en España campa a sus anchas y con la complacencia del gobierno, porque esto además es increíble, ¿no? El gobierno cancela más de 1,1 millones de antecedentes penales en 5 años mediante sistemas automatizados y robotizados. ¿Cuántos de estas cancelaciones pueden implicar precisamente a gente que podría volver a ser detenida en España, podría volver a delinquir en España? Si a esto añadimos también lo que se está haciendo con la inmigración que en muchas ocasiones se asocia a la criminalidad, tal como hemos visto en las últimas estadísticas de Cataluña, Sánchez aísla España y rechaza firmar un pacto europeo de 33 países contra la inmigración ilegal. Contra la inmigración ilegal. ¿Por qué a Pedro Sánchez le interesa tener tantos inmigrantes en España? Pues para el modelo de Estado que quiere imponer. Y aquí es cuando vamos a Iván Redondo y comprendemos cuál es el proyecto. Iván Redondo, que acaba de publicar este libro, El Manual, donde cuenta muchas cosas, pero que lo está promocionando de una manera cuanto menos peculiar. Esta es la cuenta de Iván Redondo, centrándose sobre todo en el modelo de Estado que debería tener España. Y esto ha ido haciendo, sembrando miguitas en distintos lugares donde ha sido invitado en los últimos días a presentar su libro. Esto es lo que decía en el tablero de Canal Red, por tanto, la televisión de Pablo Iglesias. Escucha muy bien lo que decía. ¿Pero dónde está el problema? Hubo un tiempo, en los años 70, donde casi como una sinécdoque, o sea, oye, decir pero no decir. ¿Dónde está la bolita? Llamemos nacionalidades a lo que son naciones, técnicamente hablando. Nacionalidad está en la Constitución. Nacionalidad es Euskadi, es Cataluña, es Galicia, y pluri será, porque son varias, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay con la plurinacionalidad? Euskadi es una nación, Cataluña es una nación, Galicia es una nación dentro de España, y España es un Estado plurinacional del sur de la Unión Europea, y a mucha honra. Hay que hacer didáctica, hay que explicarlo, hay que ilusionar. Hay una España de naciones, y antes hay una España de autogobiernos. Hay una monarquía, y claro, una monarquía plural. Hablemos las cosas para poder entendernos. Y por cierto, respetando a cada uno. ¿Pero dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Una España plurinacional, hay que hacer pedagogía y crear ilusión. Señal de que eso es un proyecto que va a más, ¿no? Y que pretende precisamente llevar adelante Pedro Sánchez, o quién sabe, Iván Redondo, que es el Rasputin de Pedro Sánchez, el susurrador a los oídos del autócrata, ¿no? Y ojo, porque esto ha ocurrido también en Onda Cero, algo parecido. Para mí, España es un Estado plurinacional del sur de la Unión Europea. Yo formo parte de la generación de la democracia. Le tengo mucho cariño a la generación de la transición. Para mí fue una generación ejemplar, en un momento muy complicado, pero incompleta, como todas las generaciones. Cada generación merece también construir su propio país. Desde estas bases, en este momento en España, el 15% del censo es el que votó aquella Constitución. Reformar una Constitución es lo más normal del mundo. Para mí, Euskadi, Cataluña y Galicia son una nación. Para mí sí, pero durante muchísimos años en este país, y me parece un hallazgo de la transición, decían pero no decían. Entonces, es como el juego de dónde está la bolita. Yo, a mis 45 años, y gente más joven, no sabemos distinguir. ¿Te das cuenta cómo el mensaje es tan tipificado? Repite lo mismo en cada sitio, el juego de la bolita, jugar a decir y no decir. Pero aquí dice una cosita más que nos permite juntar los puntos y entender que esta es una campaña para hacer pedagogía y para promocionar, ilusionar y promocionar un modelo que es el modelo al que quiere llegar Pedro Sánchez, por tanto, cambiando la Constitución. Porque aquí dice algo muy importante. Fíjate el argumentario, este es terrible. Fíjate muy bien a qué leer entre líneas. De la Unión Europea. Yo formo parte de la generación de la democracia. Le tengo mucho cariño a la generación de la transición. Para mí fue una generación ejemplar, en un momento muy complicado, pero incompleta, como todas las generaciones. El modelo de la transición es incompleto. El modelo de Estado que tiene España ahora no es el correcto, es incompleto. Eso lo
creó una generación que era la generación de la transición y ahora le toca a la generación de la democracia hacer su parte, crear un nuevo modelo. Tan es así que fíjate lo que dice. España, el modelo de nación de España es incompleto y es obsoleto. No utiliza esa palabra, pero te lo dice cuando te dice esto. Cada generación merece también construir su propio país. Desde estas bases, en este momento en España, el 15% del censo es el que votó aquella Constitución. Es obsoleta porque se ha muerto la gente que votó esa Constitución. Ahora le toca a otra generación, lo está diciendo, que tiene derecho a decidir el modelo de Estado. Lo está diciendo. Este revelador. No ha sucedido, no se ha hablado de esto porque estamos con cortinas de humo, pero es gravísimo. Y están comenzando a abonar el terreno. 15% de la gente que ahora está en vida votó este modelo de Estado. Como decir que hay una gran mayoría, un 85%, que no ha podido elegir el modelo de Estado y que tiene derecho a hacerlo. Este es el mensaje que está lanzando Iván Redondo. Y si a ese 85% le incrementas aquellos que vienen desde fuera y son nacionalizados, pues ese 85% en una o dos legislaturas será un 95% y otorgará a Pedro Sánchez la legitimidad para crear precisamente el referéndum sobre un nuevo modelo de Estado. Ni siquiera será un referéndum sobre la monarquía. La monarquía tendrá que encontrar su lugar o tal vez ni siquiera lo tendrá. Ni siquiera será un debate. Es importantísimo esto y nadie está hablando de ello, pero está dando a entender Iván Redondo hacia dónde va el sanchismo, hacia dónde quiere llevar Pedro Sánchez España. Ahora narcoestado y después narcoestado plurinacional. Fíjate, aquí lo tenemos en otra, el cascabel, en otra intervención. Para ser yo, ¿no? Porque si la audiencia me recuerda, voy a intentar al 101% y ser muy directo. La generación de la democracia también merece construir su propio país. Y solo un dato. Solo un 15% de los españoles que nos están viendo de censo electoral votaron la Constitución. Entonces hay que hacer mucha didáctica. Ahora que se trata de encontrar otra vez los estabilizados, de reinstitucionalizar el país, y en este momento todavía no se está en ese discurso. Yo creo que a partir del 18 de mayo, me callo, pero a partir del 18 de mayo va a empezar un silencio electoral grande, 12 meses para las municipales, 14 meses para las generales si son en julio de 2027, como creo que van a ser, y a partir de ahí veremos si, que creo que acertarían, si PSOE y PP van a favor de esta reinstitucionalización. Entendido. Termina la campaña electoral en Andalucía y el horizonte está en hacer pedagogía para un próximo modelo de Estado en el que Pedro Sánchez se quedaría con las regiones, con la centralidad, a lo mejor controlando el resto, que podrían ser países, plurinaciones del PP, pero que Pedro Sánchez estaría encima. Esto es lo que pretende hacer, ese es el modelo, y lo ha repetido evangelizando allá donde ha ido Iván Redondo. Nadie está hablando de esto, y es, desde mi punto de vista, lo más importante que ha ocurrido esta semana de cara al futuro. Estamos perdidos con el tema, distraídos con el tema del virus, del barco, de Sara Santaolalla, de Vito Quiles, pero esto se está fraguando ahora mismo, está tomando forma. Y ningún político de la oposición tiene un plan para contrarrestar este discurso que comienza a calar. Iván Redondo no da puntada sin hilo. Y ahora la pregunta, ¿crees que este de verdad es un plan o son especulaciones mías? ¿Has visto unir los puntos? ¿Sabes cómo funciona la fábrica de Moncloa de Iván Redondo? ¿Y crees que esto es más verosímil o más verdadero que verosímil? ¿Crees que ese es el camino que emprenderá España? ¿Crees que Pedro Sánchez lo logrará? Y sobre todo, ¿qué utilidad puede tener Pedro Sánchez de que España tenga tanta narcolancha, tenga los narcos campen tanto a sus anchas? Y no olvides eso. ¿Por qué necesita inmigrantes? Porque aquel que no ha nacido en un lugar no está dispuesto a luchar por ello. Y por tanto va a ser mucho más fácil que esa gente vote el modelo de Estado que le propongan por encima de aquellos que cada vez son menos, porque quedan menos en vida, lo ha mostrado Iván Redondo, y por tanto va a ser mucho más fácil obtener una mayoría para conseguir ese modelo de nación por el que Pedro Sánchez quiere pasar la historia. ¿Lo veremos? ¿Llegaremos a verlo? ¿O llegaremos más bien a ver antes a Pedro Sánchez en prisión? Te espero en los comentarios. Escríbeme, quiero conocer tu punto de vista. Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo.